hermanos y hermanas de nuestro amado Caricuado. Hoy estamos aquí en un programa especial, precisamente con motivo de la visita del Papa Francisco a Cuba. Ya el Papa Francisco lleva 2 días en Cuba y nosotros estamos aquí para hacer un comentario, un programa especial que vamos a sacar en La Voz del Pueblo de Dios de este día. Nosotros vamos a tener hoy un programa un poco más extenso que regularmente nosotros hacemos. Vamos a pedirle al Señor, como siempre, mis queridos hermanos Johnny Oropesa y mi hermana Rosa Mireille. Estamos aquí para hacer este servicio a ustedes, uniéndonos a este gran acontecimiento mundial que desde La Habana, Cuba, en estos 2 días nos ha enriquecido este testigo, este profeta de Dios, el Papa Francisco. Encantado de tenerlos aquí y que disfruten nuestro programa especial de este día, lunes 21 de septiembre. Hermanos. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Estamos gratamente encantados de estar una vez más con ustedes, dándole gracias a Dios por este momento de encuentro, de aprendizaje en la palabra. Dándole gracias a Dios por la oportunidad del Papa, pues tenemos la bendición más grande de poder disfrutar de un Papa cercano, de un Papa que se parece a nosotros, que es capaz de conocernos y encontrarse con cada uno de nosotros en nuestras actividades, en nuestra cotidianidad. Johnny. Gracias, Rosa, gracias, Pablo. Bueno, como siempre, tenemos un programa muy especial. Le damos las gracias a nuestro hermano Jesús Blanco en la dirección, a Nelson en los controles, en las cámaras de TV Caricuado, y nuestro hermano bienvenido Pedro a colaborar con nosotros nuevamente aquí en la televisora. Eso que dijo Pablo dijo que el Papa es un profeta, y nuestra hermana Rosa dijo que el Papa es un emisario que se parece a nosotros. Bueno, habla el mismo idioma que nosotros, es argentino, aparte de que otros idiomas de los cuales él habla, pero el Papa tiene esa virtud y esa bendición de poderse comunicar. Llega un momento a América Latina o a las costas del Caribe, que es Cuba, en un momento crucial, verdaderamente un momento de mucha emoción, porque 2 pueblos se van a reencontrar, 2 pueblos que lamentablemente se han odiado durante mucho tiempo, se han tenido mucho rencor por la misma avaricia materialista, y entonces han estado en 2 polos totalmente extremos. Y el llamado de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, dueño del cielo, de la tierra y del universo, es que no debemos tener frontera. La frontera la inventó Satanás, el hombre no tiene frontera. Y aquí vamos a hablar un poquito en la primera parte, vamos a hacer un programa normal, como siempre lo hacemos, sobre el Evangelio, pero este programa especial va a durar 2 horas, porque en la segunda parte vamos a tocar esa parte bastante fuerte y vamos a analizar ese Papa ecuménico, ese Papa bendecido, ese Papa profeta y ese Papa que se parece a nosotros. Bueno, pues nada, mis queridos hermanos, como siempre, invocamos la presencia de Dios. El tema que tocó precisamente ayer en la Plaza José Martí, en la Plaza de la Revolución, allá en La Habana, fue el tema precisamente de la sabiduría de Dios. Vamos a pedirle al Señor para que nos dé esa sabiduría y poder así nosotros reflexionar sobre la reflexión, valga la redundancia, del Papa ayer en la misa, y también qué nos dice esta lectura que vamos a escuchar. Padre, derrama sobre nosotros tu sabiduría para que tu palabra siga guiando la misión de Francisco y la misión nuestra aquí en Venezuela y en todas partes del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres, le harán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa le preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño,
lo puso en el medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, ayer precisamente el Papa Francisco, haciendo una reflexión sobre el Evangelio, que acabamos de escuchar fue el que él leyó allá en la Plaza de la Revolución, y él, cuando hablaba de esto del servicio, dijo un par de frases que a mí me impactó. Una cosa es servir para el bien de los demás y otra cosa es servir para servirse de los demás. Hay servidores que sirven para servirse de los demás, y ese no es el servicio cristiano. El servicio cristiano es aquel que sirve buscando el bien del otro. Cuando es un gobernante, pues gobierna no para beneficiarse del servicio que él hace, sino para beneficiar a aquellos que Dios, a través de la autoridad que les dio, debe de hacer con su pueblo. El Papa fue muy claro y enfático en este enfoque del verdadero servicio cristiano. Yo creo que esto es uno de los elementos importantes porque, como ustedes saben, el Papa está enterado, como decías tú, mi hermano Johnny, de tantos años de conflicto, tantos años de odio y de rencores, y él va a ser allí un puente de unión entre esos dos pueblos, porque no solamente es la hostilidad que hay entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. Yo creo que eso exactamente no es así. Hay una hostilidad entre el gobierno de Cuba y los gobiernos de Estados Unidos. Son dos cosas distintas. Y la hostilidad es en el pueblo de los cubanos exilados, concretamente en la ciudad de Miami, donde hay, cada día son menos, gracias a Dios, gente fanática, verdaderamente enferma, que se opone a todo y critica y calumnia a todo el que es capaz de reconocer algo bueno del proceso cubano. Eso es una posición fanática de extrema derecha, que lamentablemente dentro de nuestro pueblo cubano existe, pero que gracias a Dios eso cada día está mermando. La mayoría, sobre todo los que son católicos y cristianos que viven en Estados Unidos, empezando por el obispo de Miami, están dando gracias a Dios por esta visita y por esta intervención del Papa para hacer puente entre los dos gobiernos y los dos pueblos. En Estados Unidos hay mucha gente, vamos a seguir, la semana que viene vamos a tener un programa también especial para recoger el efecto que tuvo el Papa, o va a tener el Papa en el pueblo de los Estados Unidos, que es mucho más que Miami, ¿no? Miami es una pequeña porción, el pueblo de los Estados Unidos es muy amplio. Pero volviendo al tema de la sabiduría, a mí me parece que lo que está explicándole Jesús a sus apóstoles es que es ser sabio ponerse en el último puesto. Es ser sabio delante de Dios, tener una actitud de servicio, no de protagonismo ni de competencia, que lamentablemente dentro de los mismos apóstoles nosotros vemos en varias ocasiones este afán de competencia. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el principal? Decía precisamente el Papa que en cada casa, cuando era chiquito, se decía: ¿y a quién tú quieres más, a tu papá o a tu mamá? Es como diciendo quién es más importante para ti, tu papá y tu mamá. Yo comentaba ayer precisamente en la homilía que si nosotros seguimos los criterios cristianos, el que manda es el que más sirve. Por lo tanto, hay que hacer una reunión en la familia para ver en la familia quién es el que más sirve, porque ese es el que tiene que ser el que más mande, si somos cristianos y somos una familia cristiana. Por eso Cristo vira al revés los criterios humanos, y el Papa precisamente aquí habla a ese pueblo y lo invita a que preste ese servicio que ha prestado siempre desde el proceso cubano, que hay que reconocerlo, con todos los errores que se pudieron cometer en la Revolución Cubana al principio, y eso nadie con conciencia y con razón lo puede negar. Sin embargo, en todos estos años Cuba ha demostrado tener un pueblo, con excepciones de algunos médicos, algunos internacionalistas que han perdido su dimensión y han claudicado, pero la gran mayoría, y somos testigos aquí en Caricuado,
de gente abnegada que ha dejado su familia para ponerse al servicio de los más pobres en los sectores de barrio adentro, en los módulos de salud, en las misiones culturales, deportivas, con una generosidad tremenda y con un respeto tremendo. Creo que eso hay que reconocérselo, no de forma fanática, sino de forma concreta, y el Papa resaltó a ese pueblo la generosidad a pesar de sus limitaciones. Allí estaba también Cristina de Kirchner, la presidenta de Argentina, reconociendo eso. A Cuba no le han regalado nunca nada, todo lo contrario, ha dado lo que apenas tiene para compartirlo con el resto de la humanidad. Creo que fue muy asertivo el discurso de Raúl Castro cuando le dio la bienvenida al Papa en el aeropuerto, que eso vamos a comentarlo en los otros segmentos. Pero es muy importante entender que esto es sabiduría. Cuando un pueblo es capaz de dar lo que tiene, no lo que le sobra, para ayudar a los más necesitados en cualquier lugar del mundo, sin frontera y sin miramiento de que si piensas igual que yo. El Papa decía también que no se sirve a la ideología, se sirve a la persona. Por lo tanto, cuando una persona está necesitada, nosotros tenemos que servirle independientemente de cómo piensa, si tiene una simpatía política igual o distinta a la mía. Si estás necesitado, hay que hacer como el samaritano, que a pesar de que aquel herido era un enemigo, él se bajó de su cabalgadura, lo montó, lo curó, dio su aceite y pagó al posadero para que pudiera recuperarse de aquella lesión. Eso es ser sabio, eso es ser cristiano. Y aunque un ateo lo haga, como el Papa lo dijo ayer, eso es lo que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Esa es la verdadera sabiduría, servir para buscar el bien sin mirar a quién. Hermano. Rosita. Bien, fíjate que este mensaje tan hermoso, nos están hablando de la sabiduría de la entrega, de aprender a entregarse. Y bueno, y ahí tenemos a Cuba, un país, tú lo decías, Pablo, un país que ha sido cercado durante años y años y sin embargo ha buscado dentro de sus fortalezas para poder desarrollar de lo más interno, lo intrínseco, y de allí, bueno, a fortalecer a otros países con lo que ha desarrollado en forma autóctona. Aquí tenemos el ejemplo de los médicos cubanos que han venido, estos trabajadores también del deporte, que han venido a dar de sí lo que tienen, no lo que les sobran, tú lo dices muy bien. Este es el mayor ejemplo que debemos seguir. A nivel de las comunidades, nosotros como pueblo que estamos comenzando apenas a ver que hay una alternativa, que es la alternativa del poner en común, ¿verdad? Y que nos falta muchísimo, tú lo comentabas en el camino, que es un proceso que es arduo, porque pareciera que estamos acostumbrados al maltrato y que si no nos obligan de una manera tajante, como que no aprendemos. Bueno, pero fíjate cómo tenemos ese ejemplo de Cuba, que a pesar de sus debilidades, sus dificultades, ha salido adelante, cómo se organiza en esas calles, en esas cuadras, y allí, si bien es cierto que hay muchas cosas que mejorar, porque como todo hay que crecer muchísimo en ciertos otros aspectos, pero tenemos que tomar eso es la organización, cómo se organizan, cómo no están viéndose que un título para poder valorarlo, sino que se valora por el servicio, por la entrega, la disposición. Esos son unos elementos que debemos tomar. A mí me llamó mucho la atención el Papa, porque nos ha hablado en sus diferentes momentos, nos ha hablado de elementos de la cultura del descarte, nos habló del acompañamiento a los jóvenes, ¿verdad? Nos habló de el comunicarnos a través de el amor hacia la patria. Entonces fíjate que hay tres elementos fundamentales en la comunicación que nos ha dado el Papa, que debemos retomar un poco dentro de lo que es este evangelio, que nos habla del servicio, pero ¿dónde está enmarcado este servicio? Hablamos de que nos incorporamos en actividades sociales de diferentes maneras,
a nivel comunitario, pero qué es lo que hay en lo más profundo del corazón. Y ahí me parece muy bien retomar lo que tú decías, Pablo, de que muchos de estos momentos, cuando se incorpora o nos incorporamos a realizar actividades, pensamos en el servicio personal. Voy a trabajar porque me voy a beneficiar. Pero ¿qué sucede en ese momento? En ese momento se pierde la dimensión humana y entonces es allí donde utilizo al otro como escalón para ascender y vuelvo a ser uno más de aquello que estoy rechazando. Entonces fíjate cómo se hace de una manera cíclica ese proceso de apropiarme del otro, de las condiciones del otro, de utilizarlo como un escalón para mi beneficio personal, muchas veces disfrazado de un servicio comunitario, un servicio hacia la comunidad, y lo que estoy es pensando en mi beneficio personal. Yo pienso que debemos considerar esos elementos, Pablo, y me parece tan maravilloso que hayas tomado, porque cuántas veces nosotros mismos disfrazamos y no tomamos conciencia de cuál es el motor que me mueve a hacer una actividad, a un servicio. Entonces sí, manifiesto que quiero estar allí, quiero servir, quiero estar en esa actividad, pero detrás de esa actividad me estoy beneficiando y entonces me siento tan cómodo con el beneficio que tengo que voy dejando lo que en un momento pudiese haber tomado como elemento motor para iniciar esa actividad. Un ejemplo de eso que está reflexionando, antes de darle la palabra a Johnny para que nos hable un poquito sobre las características de esa sabiduría, es el banco. Cuando usted llega a un banco, bueno, ahora es difícil que lo hagan, pero en tiempos normales, te llega a un banco y ellos le dicen, fíjese que hay una propaganda, en 2 días te dan el préstamo, ay, qué generoso, qué bueno, pero después te dan el chance incluso para que te demores un poco en pagar, para después ordeñarte, hermano. Esa gente, la amabilidad es para captar y después arruinarte con las tarjetas de crédito y con los intereses que te cobran. Eso no es un servicio cristiano. Por eso el Papa insistió mucho, me encantó que haya insistido en eso. El servicio cristiano es el que sirve al otro sin buscar interés. El amor puro trabaja así. Ahí está lo radical opuesto de esta sociedad al reino de Dios y su justicia, que es lo que está predicando el Papa, y este servicio de entrega, buscando nada más que el bien, incluso sacrificando nuestros propios intereses, es lo que puede salvar la humanidad y lo que puede hacer un puente, reconciliar la gente de buena voluntad de Estados Unidos, de Cuba, de Venezuela y de cualquier parte del mundo. Amén. Gracias, Pablo. Bueno, volviendo al Evangelio este Evangelio precisamente que ofreció nuestro Papa llegando allá a La Habana. Entonces, precisamente el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y se le dará muerto. Volviendo un poquito al Evangelio, porque vamos a tener bastante tiempo para hablar sobre el Papa, que es importante, ¿no? Y entonces se le dará muerte al Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que pensaron los apóstoles en ese momento? Bueno, la semana pasada precisamente lo estuvimos hablando muy bien, estuvimos haciendo comentarios de que pensó Pedro, después de haber estado tan iluminado. Oye, vale, huyamos, vámonos por otro sitio, vámonos para otro lado, porque ya cuando la gente le habla que va a ser castigado, entonces la gente lo primero que piensa es en huir. Una de las ventajas y bendiciones que ha tenido el pueblo cubano, que no ha tenido por dónde huir, precisamente porque ha sido una isla, y eso ha sido una ventaja para otros, sus enemigos, que lo han tenido prácticamente encerrados en una isla. Pero ese pueblo cubano, de buena forma, se acostumbró a vivir con mucha dignidad y salir adelante, igual que los apóstoles tuvieron que entender en ese momento que también tenían que quedarse y vivir con dignidad. ¿De qué hablaban en el camino?, le preguntó Cristo. Dice el Evangelio, aunque ya Jesucristo sabía de qué ellos estaban hablando. Pero entonces ellos estaban discutiendo de cuál de todos iba a ser más importante, Pablo, Rosa Mireya o Johnny. O como lo dijo bien el padre Pablo, ¿quién es el más importante en la casa? Lamentablemente nosotros vemos que el más importante en nuestras casas es el que aporta el dinero. O el que más grita. Sí, o el que más grita. Y entonces eso está pasando también con los países. El que quiere imponer las reglas en este momento en Europa es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el que quiere imponer las reglas también en nuestra casa, en lo pequeño y en lo grande, también viene siendo lo mismo.
Entonces, de verdad nosotros, el Evangelio nos hace ver cómo nosotros debemos de cambiar. No esa pirámide que realmente es donde el primero es el que está más alto, el que está más arriba y todos tenemos que servirles a ellos. Realmente la pirámide es totalmente invertida. Y el Papa, igual que Jesucristo, nos lo está mostrando y nos lo está enseñando. ¿Quién quiere ser el primero realmente? Bueno, tiene que ser el que más sirve, tiene que ser precisamente el último, tiene que ser el que le enseña a sus hermanos cómo salir adelante, porque yo también puedo salir, trabajar, mantener mi familia, pero yo tengo que convertirme en servidor de mi familia, no en el amo ni el del dictador de una patria o de mi casa, ni un imperio ni del hogar. Tenemos que complementar esas cosas. Y el Papa y el Evangelio nos enseñan precisamente a cómo debemos servir. Y precisamente termina el Evangelio hoy diciendo que después, tomando un niño, lo puso en el medio de ellos, porque precisamente así como lo dijo Jesús, el reino de los cielos se parece a un niño. Hay que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Dice, Jesús lo abrazó y le dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, pero precisamente cuando te dice hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, no es que tiene que ser chiquitico y niño. Tú puedes ser un adulto, pero ser una persona muy buena, ser una persona bastante obediente a la palabra del Señor, bastante sencilla, y entonces te conviertes también en un niño. Entonces el que recibe un niño de esos en su nombre también lo recibe a él, y el que lo recibe a él no lo recibe a él, sino precisamente a quien lo ha enviado. Amén. Fíjate que este punto es muy importante. Ya nosotros vamos a pasar ya a la segunda parte de nuestro programa, pero yo creo que es muy importante esta exhortación que tú pones del Evangelio, porque el Papa le dijo a los cubanos y al mundo entero a través de Cuba de que había que atender al niño. ¿Y qué significa atender al niño? Al más desamparado, al más débil. Por eso es que no hemos entendido cómo Cuba, allí no hay leche para todo el mundo, pero todos los niños reciben un vaso de leche. Es decir, los poquitos recursos que agarran, lo primero que hacen es atender al anciano, a la persona que está en la calle, al niño, que es el futuro de la patria. Eso es un ejemplo. Y por eso muchas veces el Papa lo ha dicho, que lo importante es vivir el Evangelio. Hay mucha gente que va a la iglesia que no vive el Evangelio, y hay mucha gente que vive el Evangelio y nunca va a la iglesia. El Papa, de eso vamos a hablar en alguno de estos segmentos posteriores a esta primera parte de nuestro programa especial de hoy. Creo que Jesús nos tiene preparado un video para ver esta exhortación que hizo de Roma el Papa al pueblo cubano, para que también nosotros podamos, partiendo allí, compartir un video, precisamente un editorial que tenemos preparado para ustedes sobre el título de la misión del Papa en Cuba. Soy un misionero de la misericordia y de la reconciliación. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de nuestro programa especial en este día, siguiendo las huellas de Francisco en la República de Cuba. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte.